Eh, bueno, entonces tenemos el paralelo, ¿cierto? Al lado derecho, la fotografía, cómo veríamos el carro, ¿cierto? En tres dimensiones, ¿cierto? Como lo vemos habitualmente. Y aquí al lado izquierdo vemos cómo se representaría en la planimetría, ¿no es cierto? Cómo lo tendríamos en el dibujo técnico. Entonces, recuerden el primer ejercicio que hicimos la clase pasada, o sea, lo del vaso y esa pirámide, que eso pues, fue un ejercicio muy sencillo, pero lo que pretendíamos era como mirarlo, el objeto en cada una de sus caras, ¿no es cierto? En dos dimensiones. La pirámide la descompusimos en cada una de sus caras, ¿no es cierto? Y nos dio 5 caras. Eh, en este caso pasa lo mismo, ¿cierto? Estamos cogiendo el carro y lo estamos descomponiendo en 1, 2, 3 y 4 caras. Realmente, pues un objeto tridimensional tiene 5 caras. Lo que pasa es que pues en este plano que encontré, ¿cierto? Estaban dibujadas estas 4, quizás porque esas eran como las que mostraban información más relevante para comprender el vehículo, sus dimensiones, ¿cierto? Entonces ustedes hacen un paralelo y pues hay ciertas cosas que uno puede empezar como a determinar, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué nosotros en los planos propendemos por dibujar en 2 dimensiones y no en 3? ¿Cierto? Miren el tema de las medidas. Resulta, más acercar más hacia la imagen del plano. Perdón, resulta que aquí tenemos todas las distancias, ¿cierto? La longitud del vehículo en esta cara que es el lado izquierdo del carro, ¿cierto? ¿Qué pasa? Miren que entre el centro de esta llanta de adelante, el centro del eje delantero al centro del eje trasero, nos está mostrando que hay una medida de 2,4 metros, ¿cierto? Cuando dibujamos en 2 dimensiones, esa medida está lineal, ¿cierto? No, no está inclinada ni, o sea, no tiene ninguna distorsión. La podemos medir de manera lineal, ¿cierto? Resulta que las medidas del plano se corresponden exactamente con las medidas que existen en la vida real. O sea que si en el plano yo estoy diciendo que esto tiene 2,41, no es solo una anotación, realmente en el dibujo tiene esa distancia o esa longitud. Y finalmente, eso se traduce en que el carro real tiene esa misma longitud, ¿cierto? Que yo estoy midiendo ahí en este momento, que es la distancia entre ejes. Ustedes a veces se pueden preguntar, ¿cierto? ¿Cómo es posible que tenga 2,4 metros si yo tengo esto impreso en un papel, ¿cierto? Entonces, eso ya tiene que ver con el tema de escalas que vamos a ver más adelante, ¿cierto? Pero en todo caso, hay una relación estrecha entre el objeto real y el plano en sus dimensiones. Entonces, aquí ustedes van a tener una medida escalada que se relaciona directamente con la medida real. ¿Qué pasa si dibujo en 3 dimensiones? ¿Cierto? Aunque aquí esta imagen está muy de perfil, ¿cierto? Se ve casi el lado del carro, ¿cierto? Debido al efecto óptico que genera la perspectiva, ¿cierto? Los objetos a medida que se van alejando de mi punto de visión se van volviendo más pequeños, ¿cierto? Se van volviendo más pequeños. Entonces eso genera una distorsión del espacio. Y cuando yo vengo aquí, ¿cierto? Y puede que esta imagen es 100% fiel con la realidad, ¿cierto? Ya de por sí tiene un efecto de distorsión por la perspectiva. Y si yo mido de este eje a este, seguramente la medida no va a ser la que yo espero, ¿no es cierto? No va a ser la medida real, porque están incluidas ahí unas cuestiones ya como de representación en la perspectiva. Entonces, si yo lo fuera a dibujar así, ya ese dibujo pierde la noción o pierde como esa habilidad de comunicar las medidas, ¿cierto? Entonces, eso en principio es como lo más importante. Por eso no se representa en 3 dimensiones. Ahora, miremos las ruedas, ¿cierto? Las llantas. Entonces aquí, esta llanta la pueden hacer con un compás perfecto, ¿cierto? No van a tener ningún problema. Ustedes hacen el circulito. No sé si esto está un poquito distorsionado, pero
Ustedes simplemente cogen y hacen con el compás el círculo, ¿cierto? Y ahí les queda bien trazado. Mientras que si nos vamos acá para esta imagen que tenemos acá, pues ustedes perciben que son redondas, ¿cierto? Que son circulares. Pero ustedes ya cuando lo hacen con el compás, ¿cierto? Esa perspectiva empieza a distorsionar el círculo. Entonces, bueno, y fuera de eso que ahí el carro va en movimiento, entonces vemos que está como cogiendo una curva o algo así, entonces está como recostado hacia un lado, ¿cierto? Entonces hay ciertas también alteraciones de la forma en la perspectiva, ¿no es cierto? No solo en medidas, sino en formas. Entonces aquí ya no vamos a tener un círculo perfecto, sino que vamos a tener algo más elíptico. Y a medida que lo vayamos viendo en otras posiciones, se va a volver cada vez más pronunciada esa elipse. Entonces, eso ya me complejiza a mí para abordar la representación, ¿no es cierto? No puedo usar una herramienta directa que me solucione esto, sino que tengo que abogar un poco por mi habilidad artística para poder lograr como ese contorno elíptico, ¿cierto? Mientras que acá se simplifica como la operación. También lo vemos aquí en las ruedas, en esta posición, ¿no es cierto? Esta es la parte de atrás del carro, entonces, si ustedes se dan cuenta, se ven así, un rectángulo con unos redondeos en la esquina y no más, ¿cierto? Es, esto propicia como una simplificación de lo que hay que representar, ¿cierto? Se va volviendo más sencillo, más abordable, entonces tiene esa característica. Esto está pensado para que lo hagan ingenieros y no artistas, ¿cierto? Entonces también es como un poco facilitar la representación y que sea funcional ante todo. Entonces, ustedes aquí ya ven la comparativa, ¿cierto? Dos casos. Y esto es lo que vamos a hacer habitualmente en clase, ¿cierto? El tema de descomponer el objeto en sus caras y representarlo, ¿cierto? Con sus medidas. ¿Qué pasa? Que para yo distribuir estas caras en el plano, no puedo, no puedo ponerlas al azar, ¿cierto? Eh, en estos planos automotrices, cuando están impresos, pues se juega un poco con el espacio. De hecho, el plano original estaba como en esta posición, ¿cierto? Tenemos la parte de arriba, por acá la parte de atrás, por acá un lado y por acá la parte del frente. Eh, Eso por motivos de espacio. Casi todos los formatos de dibujo técnico de impresión, y pues si se trabaja a mano igual, pues el formato de papel es un formato horizontal. Es muy raro que hayan formatos cuadrados o formatos verticales, ¿cierto? Entonces, quizás en este caso, para que cupiera en el formato, hicieron esto. Pero estas posiciones que ustedes están viendo aquí no obedecen a los estándares que propone el dibujo técnico. Entonces, cuando ustedes van a descomponer el objeto en cada una de sus caras, esas caras tienen una posición específica dentro del plano. ¿Listo? Entonces, eso es lo que vamos a ver hoy. Primero, cómo los dibujamos y segundo, cómo las ponemos dentro del plano, ¿cierto? Eso no es por capricho, sino que tiene unas reglas. Y esas reglas son como las reglas gramaticales. Cuando ustedes forman una oración, las oraciones tienen una estructura que permite que el mensaje que yo estoy transmitiendo se pueda entender, ¿cierto? De la misma manera pasa con el dibujo técnico. Es como es un sistema también comunicativo, cada elemento debe ocupar un lugar específico dentro del plano, porque si está en un lugar diferente, hace que el canal de comunicación sea, o el medio de comunicación sea confuso, que ese mensaje no se pueda leer, ¿cierto? O si se lee con falencias. Entonces, primero, son dos sistemas. No vayan a pensar que esto son muchos sistemas de distribución de caras en el plano, son solo dos. Ya se los voy a mostrar un momentico. Y aquí les voy a mostrar más o menos cómo se empieza a distribuir. Uno de los sistemas trabaja pensando el objeto como si fuera una caja, ¿no es cierto? Piensen en el objeto, cualquier objeto tridimensional como una caja e intenten desdoblarla, ¿cierto? Entonces tenemos aquí, este es el frente del carro. Miren las características del dibujo.
Yo sé que este es un dibujo todavía muy complejo para ustedes, ¿cierto? Yo les puedo decir que está simplificado, pero sigue siendo complejo en principio, ¿cierto? Pero aquí voy a usar este ejemplo porque me permite, pues, como decirle a ustedes cuál es el frente, la parte de atrás, ¿no es cierto? Esto es algo reconocible, es para poderlo distribuir dentro del plano, ¿no es cierto? Entonces, primero, ustedes siempre que vayan a hacer un dibujo, ¿cierto? Un plano, deben de considerar el frente como su cara principal, ¿cierto? Entonces empezamos dibujando el frente. Más adelante, que trabajemos unos ejercicios más complejos, se van a dar cuenta cuál es la virtud que tiene empezar por el frente. ¿Listo? Entonces eso lo vamos a ir ganando de a poco. Después de que tenemos el frente, debemos considerar que vamos a tener un lado, ¿no es cierto? O dos lados. Está el lado izquierdo del carro. Miren aquí la cabrilla, este es el lado izquierdo del carro. Y el lado derecho, ¿cierto? No se me vayan a confundir con esto. Si yo estoy parado en esta posición y estoy viendo el frente, el lado izquierdo del carro, ¿hacia qué lado está? ¿Cierto? Con respecto a mí. Ese lado izquierdo, yo hacia dónde me tengo que mover para poder ver el lado izquierdo. Me tengo que mover hacia la derecha, ¿cierto? Si yo estoy parado aquí al frente, como referencia, recuerden que el frente es la principal. Entonces, si yo desdoblo la cajita, me va a dar el lado izquierdo hacia la derecha, ¿cierto? Ahí lo tenemos. Entonces, este es el lado izquierdo del carro, pues está a nuestra derecha. ¿Por qué? Porque estábamos parados en principio aquí al frente del vehículo. Luego, si voy a ver el otro lado, el lado derecho, vamos a tener aquí a la izquierda. Este me va a tocar aquí clonar un poquito, pues, pero hagamos de cuenta que es casi igual, ¿cierto? Realmente es muy, muy similar. Eh, lo único que difiere de pronto ahí es que por acá tiene la tapita de la gasolina. Pongámosle la tapita de la gasolina para que quede como el de la foto. A ver, pongámosle eso negro. Listo. Entonces ahí tenemos el otro lado. Miren que si este es el frente y yo empiezo a desdoblar la caja, entonces aquí tenemos el lado izquierdo del carro, el lado derecho del carro, ¿cierto? Si destapo la cajita, la parte de arriba va a tener, ¿cómo lo veo? Desde esa posición, ¿no es cierto? Como una vista aérea. Entonces lo vamos a ver así, pero esa cara tiene que apuntar desde luego hacia el frente, ¿no es cierto? Porque esta es la referencia. Finalmente, pues tenemos aquí en este ejemplo la parte de atrás, yo la puedo poner acá o la puedo poner acá, ¿cierto? Esta vista generalmente no es muy relevante, esta cara no es muy relevante, pero en este caso sí, porque pues el vehículo difiere mucho entre el frente y la parte de atrás y es importante mostrarlo. Pero la cuestión es, si yo quiero ver la parte de atrás, ¿cierto? Teniendo como referencia que empecé en el frente, siempre tengo que pasar por uno de los lados para poder llegar a la parte de atrás. Entonces, puede estar acá o puede ser que yo me haya movido hacia mi izquierda y lo tenga aquí en esta posición, ¿cierto? A ver, que no me la dejo soltar. Listo, ¿cierto? Ahí está distribuido el plano del carro. ¿Por qué les decía que quizás por temas de espacio no lo hayan hecho así en el plano original que descargué? Yo lo que hice fue descomponer cada una de las caras y tratarlas individualmente para poderlas mover, pero ¿por qué están desordenadas? ¿Cierto? Miren el espacio que ocupa este plano, ¿no es cierto? Entonces, quizás en el formato que están trabajando no cabía. De todas maneras, también aquí el mensaje es muy claro porque pues todos conocemos un Renault 4 o al menos todos conocemos cómo son los carros, ¿no es cierto? Entonces, nosotros ya sabemos identificar que este es el frente, ¿cierto? Que esta es la parte de atrás, que estos son los lados. Entonces, ahí no hay como tanto problema. Pero recuerden que nunca se pueden saltar esa ubicación de las caras en el plano. De ahora en adelante, ¿cierto? Entonces lo que vamos a hacer es siempre descomponer el objeto en sus caras, pero teniendo en cuenta que esas caras ya no las vamos a llamar como caras, sino que las vamos a llamar como vistas. Este es el primer tema que tenemos
del dibujo técnico, aprender a dibujar las vistas, que ustedes van a dar cuenta que eso es muy sencillo, ¿cierto? Claro que ustedes ven este plano con este carro y deben decir, no, pues es que el profesor nos va a poner a hacer estos ejercicios así, estos carros y todo el semestre. No, recuerden que vamos a empezar con lo más sencillo para que ustedes empiecen como a ejercitar ese proceso de observación y de representación. Entonces, vamos a tener no caras, sino vistas. Eso es lo mismo, listo, pero técnicamente se llaman vistas. Eh, las vistas se abordan como un tema de proyección, entonces eso se empieza, pues en teoría se llama proyecciones ortogonales, pero el tema de las proyecciones a mí me parece muy, quizás muy ambiguo y muy complejizante para ustedes que están empezando. Y eso que generalmente se toma como tema inicial del dibujo técnico, entonces ustedes les muestran cómo se proyectan esas vistas, ¿cierto? Pero en principio a mí me parece que ese método es bastante complejo. Entonces, lo vamos a hacer de una manera más sencilla, ya les voy a mostrar, si vieron el documento, creo que se van a dar cuenta más o menos cuál es la metodología, ¿cierto? Entonces, vamos a pasar a ver los sistemas de ubicación de vistas dentro de los planos. Son solo dos, ¿cierto? Aquí ustedes se van a dar cuenta que eh, siempre ha habido una disputa entre eh, los estadounidenses y los europeos, ¿cierto? Como en esa supremacía de mostrar quién es la potencia mundial. Bueno, y los ingleses también tienen su propio sistema y pues los estadounidenses heredan como esa tradición de esas unidades de medida y de esas representaciones, ¿cierto? Vamos, va a tapar este sistema europeo por un momento que ahorita lo vamos a analizar al detalle. Vamos a empezar con el sistema americano, que fue el que acabamos de ver con el carro, ¿cierto? Aquí lo traemos en un ejercicio de un objeto que es muy sencillo, ¿no es cierto? Hagan de cuenta que cogí un cubo y le quité por acá un cubito y le quité por acá un pedacito como de pirámide y me quedó esta figurita, ¿cierto? Los ejercicios iniciales de dibujo técnico son así. Eh, es como un aprender a dibujar. Entonces, eso es lo que vamos a hacer en principio, ¿no es cierto? Empezar como con estas figuras para comprender cómo es la dinámica. Entonces, este dibujo que tenemos aquí al lado izquierdo, el que estoy señalando, ¿cierto? Que tiene esa simulación de las tres dimensiones, se llama isométrico. Voy a poner aquí el nombre porque como ustedes están viendo química, muchas veces me dicen, profe, ¿cómo hago el isómero? Entonces no es el isómero, es el isométrico. Listo, que no se les vaya a olvidar. Este es el isométrico, ¿cierto? Entonces, siempre que tengan un dibujo así como en tres dimensiones, se llama isométrico, ¿cierto? Hay otra clase de representación que simula las tres dimensiones que se llama lo oblicuo, pero eso casi no se utiliza eh, en el medio en el que estamos. Eso era una representación que se hacía antes, aunque todavía se utiliza, pero no es muy habitual. Entonces el isométrico nos muestra particularmente, ¿cierto? Tres caras del objeto. Miren que aquí me está señalando con una flechita el alzado, ¿cierto? Alzado es igual a frente, ¿sí? Es el frente de la pieza. Recuérdenlo siempre, porfa. El alzado es el frente. Y como les decía anteriormente, el frente es la cara principal, es la vista principal, de la cual yo desprendo las demás vistas, ¿cierto? Que son como acompañantes, como vistas auxiliares, ¿cierto? De ese frontal. Entonces, tenemos que este es el frente, por acá vamos a empezar, ¿cierto? Y tenemos uno de los laterales, ¿cierto? Uno de los lados del objeto y tenemos visible también la parte de arriba. Entonces, esa es la virtud que tiene el isométrico, que me muestra tres caras y yo con eso puedo, ¿cierto? Representar ya en vistas las tres vistas principales del objeto. Entonces, ustedes saben que el objeto en tres dimensiones tiene seis, generalmente, pero en el dibujo técnico, por norma,
se representan tres nomás, ¿cierto? A no ser de que el lado izquierdo y el derecho difieran mucho, ¿cierto? Difieran como mucho, que es que uno por acá tiene este detalle y el otro tiene un agujero al otro lado, entonces, bueno, se representa. Pero si no me aporta nada como de distinto para la comprensión del objeto, pues solo se hace una de las laterales, ¿cierto? Uno de los lados. Y la vista que tenemos acá, que podemos ver, ¿cierto? La parte de arriba del objeto y poderla dibujar. Entonces, miren cómo se representa en el sistema americano, ¿no es cierto? ¿Cómo está ahí? Empezamos por el frontal, ¿cierto? El frontal, que lo vamos a llamar también alzado. Esto alzado o frontal es lo mismo, que vale al frente de la figura. Miren la relación entre colores y superficies, ¿no es cierto? Entonces, si yo me paro aquí en la flechita que dice alzado y miro hacia allá, voy a ver el rectángulo verde, ¿cierto? Entonces tengo el rectángulo verde aquí abajo. Voy a ver este cuadro, esta pendiente amarilla, perdón, anaranjada. Entonces aquí que se ve como un cuadrito anaranjado. Y por acá tenemos este cuadrito amarillo hacia el lado izquierdo, ¿cierto? Entonces miren que también guarda como una relación. La pendiente está hacia mi lado derecho, entonces cuando la dibujo queda hacia el lado derecho. Y el cuadrito amarillo queda hacia el lado izquierdo, ¿cierto? Entonces también es como un tema de ubicación de los elementos. Y ahí componemos nuestra vista principal. ¿Listo? Miren que van unidas las superficies, ¿cierto? Este rectángulo va unido a los otros dos cuadrados, no van separados. ¿Por qué? Porque es el mismo objeto. Entonces van uniditos, ¿cierto? Entonces, este es muy buen Profe, ejercicio. Hola, dime. me repites por lo del alzado, es el frente, Sí, sí. es el frente de la Pero ¿y cuál es la diferencia entre el frente y la frontal? que es lo mismo. Es lo mismo también. Es que tiene dos nombres. Tiene dos nombres. Ah, yo pensé que era algo diferente, simplemente se le dice así, Sí, alzado. frontal o alzado. Lo Ah, mismo. bueno. Por ejemplo, la parte azul de arriba es como lateral derecho, ¿o qué? No. ¿Cómo, cómo? ¿Cómo es la parte de encima? La parte azul con naranjado. Esa es la vista superior o planta. Yo creo que ustedes han escuchado el término planta, ¿no es cierto? Como ese plano es un plano de planta, a veces son las plantas de un edificio, ¿cierto? Hagan de cuenta que están viendo el objeto desde arriba, ¿cierto? Como si ustedes estuvieran en el aire y pudieran ver el objeto, ¿cierto? Cómo es el techo del objeto, por decirlo así. Entonces, miren que tenemos el frontal acá como vista principal y arriba de ese frontal va la planta o superior, ¿cierto? O sea, la parte de arriba del objeto. Si fuera una cajita con la tapa de arriba. Entonces, miren que también hay una relación. Si yo me paro aquí en esta posición de esta flecha, ¿cierto? Estoy como arriba del objeto. ¿Qué veo? Veo el rectángulo azul, ¿cierto? Entonces miren que aquí en la planta o superior veo el rectángulo azul oscuro, ¿no es cierto? Estoy viendo el rectángulo azul. Veo este cuadradito azul clarito y nuevamente veo la pendiente anaranjada. Eh, estas pendientes, bueno, este ejercicio porque pues tiene la pendiente, pero esta pendiente, ¿cierto? Cualquier diagonal que ustedes perciban, ¿cierto? Una superficie que vaya en diagonal, ya sea aquí que va subiendo como en vertical, entre comillas, o si es una diagonal que vaya en horizontal, ¿cierto? Con una posición diferente, digamos que va de aquí a acá en diagonal. Tiene la particularidad de que esas superficies se pueden ver en dos vistas, ¿cierto? Entonces miren que en la frontal ustedes ven la pendiente y en la superior ustedes ven la pendiente, pero hagan de cuenta que es como cuando ustedes van a subir o bajar una loma, ¿cierto? Si ustedes van a empezar a subir la loma, ven la calle, ¿cierto? Por empinada que sea, la ven, ¿cierto? Y si van a empezar a bajarla, también ven la superficie pues, como del camino, la carretera. Entonces,
Si ustedes se paran de frente o se paran desde arriba, igualmente van a ver la superficie en este caso. Y finalmente, miren, del alzado también se desprende el perfil, que es, en este caso, es el perfil izquierdo. Se llama perfil izquierdo porque recuerden que el alzado es la vista principal, ¿no es cierto? Esta es la principal. Entonces, ¿cuál es el perfil que va a dibujar o cuál es el visible? Es el que está en este caso hacia la izquierda del alzado. Yo para poder ver este perfil me tengo que mover hacia la izquierda. Entonces se llama perfil o lateral izquierda. Esto pues tiene la característica de que siempre tiene dos nombres, ¿cierto? Entonces, frontal o alzado, planta o superior y lateral o perfil izquierdo, ¿cierto? Ahí están las tres. Miren que en el perfil, entonces si yo me paro en esta esquinita y miro hacia allá, veo la L roja, ¿cierto? Veo esta L y veo el triángulo rosado, ¿cierto? Este triángulo. Ahí se alinean y se ve así la figura, ¿cierto? Entonces ese es el sistema americano. Esto simplemente es para mostrarles la distribución. Esto nunca se lo pueden saltar. Si quieren, vayan anotándolo, hagan el ejemplo para que se acuerden dónde están posicionadas cada una de las caras dentro del plano. Entonces, aquí tenemos, esto sí, recuérdenlo también siempre, el isométrico, que es como la figura en 3 dimensiones, que por ahora no las vamos a dibujar. Y al lado derecho, en este caso, tenemos las vistas. Ahora vamos a ver el sistema europeo. Destapemos aquí esto ya de una vez. Entonces, en el sistema europeo, vamos a moverlo aquí otra vez, ¿cierto? Y vamos a hacer el ejercicio. No es que los dibujos cambien, siguen siendo los mismos dibujos, ¿cierto? Lo que cambia es la posición. Entonces, aquí ya en el sistema europeo depende más como del observador. Entonces, a mí me parece que a veces pues, es como que la lógica de este sistema, ¿cierto? Uno se acostumbra a leerlo, pero me parece a mí más lógico el sistema americano. De todas maneras, van a haber planos que a ustedes les lleguen en sistema europeo. Entonces, ¿cuál es la característica? Siempre, al igual que en el sistema americano, la vista principal es el alzado, ¿listo? O el frente. Ahí tenemos, ¿cierto? Es el mismo dibujo. Ahora, resulta que si yo estoy sosteniendo el objeto, ¿cierto? O estoy al frente del objeto y quiero ver la parte de arriba, eso quiere decir que yo como observador tengo que estar por encima del objeto, ¿no es cierto? O sea que el objeto va a quedar debajo de mí. Entonces, en ese caso, esta planta superior en el sistema europeo va debajo de la frontal, ¿listo? Del alzado. Entonces queda debajo. Miren que aquí ya rotaron estas dos, ¿cierto? De posición. Y la lateral izquierda queda hacia la derecha. ¿Listo? Entonces, es lo mismo. Lo que pasa es que cambia la distribución. O sea, en el sistema europeo, vista principal, pues la frontal o el alzado. Arriba tenemos la planta o superior y al lado izquierdo la lateral izquierda. Ahí no tenemos problema. Y en el sistema europeo es simplemente rotar las posiciones. Entonces tenemos el alzado nuevamente como vista principal. Debajo del alzado tenemos la vista superior de planta y al lado derecho, ¿cierto? Tenemos el perfil izquierdo. Eso es lo que debemos tener en cuenta a la hora de dibujar, ¿no es cierto? En principio, ¿en qué sistema voy yo a trabajar el plano? Que son estos dos. Ya lo de las unidades de medida se irá viendo en el transcurso, pues, como de las clases. Por ahora, esto es lo fundamental antes de que empiecen a dibujar, ¿cierto? Empiecen a tener claro que hay pues, unas normas básicas como de presentación del trabajo. Entonces, son los dos sistemas que tenemos, ¿cierto? Y ahorita, ya dentro de un momentico, vamos a empezar a solucionar el primer ejercicio del documento, ¿listo? Para que ustedes vean cómo se trabaja, ¿cierto? Porque no, o sea, aquí simplemente era para mostrarles la distribución. Aquí todavía no hemos empezado a trabajar como tal, ¿cierto? Entonces,
Bueno, vamos a pasar a la siguiente página, ¿cierto? Y aquí les voy a mostrar algo, ¿listo? Que es importante, pues, como que tengamos en cuenta. Ustedes van a trabajar en principio con hojas milimetradas, ¿no es cierto? Es por eso consiguieron el blog para poder trabajar estos ejercicios, ¿cierto? El blog pues, tiene la particularidad de que está medido, ¿cierto? Entonces, esto les va a dar muchas ventajas. Primero, porque tiene unas referencias horizontales y verticales, y segundo, pues porque ahí están las medidas que ustedes pues, pueden tomar. Este es el primer ejercicio que tenemos dentro del documento, ¿cierto? Miren que el isométrico que ustedes tienen ahí de referencia, ¿listo? Tiene unas cuadrículas adentro. Esas cuadrículas no hay que hacerlas, simplemente es una referencia de medida, ¿listo? Es como si en vez de tener centímetros, milímetros o kilómetros de medida, lo que realmente estamos contando ahí son cuadros, ¿cierto? Entonces, si voy a hacer esta base, tengo hacia la derecha que contar 1, 2, 3 y 4 cuadros. Que voy a tomar la medida total del objeto. Entonces empiezo por acá. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cuadros. ¿Cierto? En este primer momento, pues los cuadros van a ser nuestra unidad de medida. Pero pues eso lo tenemos que relacionar a algo, ¿cierto? Entonces, como en la hoja milimetrada existen unos cuadros, ¿cierto? Eso está cuadriculado. Vamos a tomar, listo, vamos a tomar uno de estos cuadros del isométrico, ¿cierto? Uno de estos cuadros, ahí no me deja pues hacerlo como en perspectiva, pero uno de estos cuadros, cualquiera sea, ¿cierto? Va a equivaler a un cuadro de 1 centímetro, ¿listo? De la hoja milimetrada. ¿Cuál es el de 1 centímetro? Estos que son los más grandecitos, ¿cierto? Ahí es, este es un cuadro de 1 centímetro, estos que son grandes. Con esos vamos a trabajar, o sea, un cuadro del isométrico de esta cuadrícula equivale a un cuadro de 1 centímetro de la hoja milimetrada. Listo, para que lo tengan como referencia, este cuadro, ¿cierto? De 1 centímetro está compuesto por 4 cuadros de medio centímetro, listo, que están medio reteñidos, esos están como medio reteñiditos. Y eso está compuesto cada lado a su vez, ¿cierto? Por, si es un cuadro de 1 centímetro, va a estar... Profe, se hace 1 por 1. Ahí les caben, si distribuyen bien el espacio, tienen que distribuir bien el espacio, listo. Les caben 2 por hoja. Si distribuyen bien el espacio. No, pero yo estoy diciendo es en el sentido de 1 centímetro por 1 centímetro. ¿Cómo así que si les cae por hoja? No, por hoja no, profe. Yo le estoy preguntando que si cada cuadrito es centímetro por centímetro. Sí, pero por eso les estoy mostrando aquí el ejemplo. El cuadro grande, pues, el grandecito, listo. Este que estoy señalando. Sí, señor, lo tengo claro. El que está como más repintadito en la hoja milimetrada. O sea, aquí yo la tengo como negra, pero eso es verdecito, ¿cierto? Sí, Ese, señor. todos son de 1 centímetro por 1 centímetro, ahí no tienen pierde. ¿Listo? Bueno. Entonces, ahí está, para que lo tengan en cuenta, vamos a ir a trabajar con estos cuadros grandes. Eso pues tiene como una otra distribución. Como vamos a trabajar generalmente en milímetros, estos ejercicios de dibujo empiezan como con un dibujo entre comillas mecánico, ¿cierto? Que son piezas pequeñas. Aquí lo que vamos a tener es que en ejercicios que van a tener más adelante, les van a poner en las medidas, por ejemplo, que es que eso mide 40, ¿cierto? O es que eso mide, sí, por ejemplo, 50. Eso no está en centímetros, ¿no es cierto? Este 40 ni este 50. En los planos, generalmente en estos planos mecánicos o de diseño de dispositivos, se utiliza el milímetro.
¿cierto? Entonces esto ya no crean que son 40 centímetros y que no les va a caer en la hoja. Esto son 40 milímetros, ¿cierto? Entonces, y esto también son 50 milímetros. Entonces, ustedes pues simplemente hacen la conversión de unidades, que esto es casi mecánico. 40 milímetros equivale a 4 centímetros. Si les dicen que son 50 milímetros, son 5 centímetros. Si les dicen que son 100 milímetros, son 10 centímetros y así, ¿cierto? Es simplemente correr la coma un espacio, o sea, poner aquí la coma y ya. Eso no hay ningún problema. Pero se preguntarán, ¿por qué se utilizan los milímetros? Por una razón muy sencilla, y es que cuando se están viendo este tipo de dispositivos o se están diseñando o haciendo, las medidas no tienden a ser cerradas, ¿no es cierto? No son 4.0, sino que puede ser 4.5 centímetros, 4.2, 4.1, ¿cierto? Entonces, si ustedes me lo toman como centímetro, ¿cierto? Pues la gente habitualmente ve el plano y toma esto como centímetros, ¿no es cierto? 4.1, cuando va a dibujar, ¿cierto? Cuando va a dibujar el objeto o cuando lo va a fabricar, piensa que este 0.1 es insignificante. Y resulta que ese 0.1 que tienen ahí es un milímetro que puede hacer que el dispositivo funcione o no funcione, ¿cierto? Entonces piensen, por ejemplo, una tuerca y un tornillo. Si la tuerca tiene un agujero 1 milímetro más pequeño que el diámetro del tornillo, no va a entrar, ¿cierto? No va a ser posible que se genere el ensamble. Entonces, por eso se trabaja en milímetros, para ustedes contar 41, que es como como una medida de precisión, una estrategia para que la gente tome hasta las unidades de medida más pequeñas, ¿cierto? Entonces uno ya sabe que tiene que llegar hasta el 41, que el 40 no sirve, ¿cierto? En el dibujo técnico no funciona como en la matemática general, cuando ustedes tienen, por ejemplo, 4.5 y lo redondeo a 5, ¿cierto? Tengo 4.6 y lo redondeo a 5. No, en el dibujo técnico no funciona así, porque ustedes tienen que estar conscientes de que eso que ustedes están dibujando es susceptible de fabricación, ¿cierto? O de proyectarse en la realidad. Entonces, en esa medida, estas unidades de medida tienen una función importante entre el funcionamiento del dispositivo, del proyecto que ustedes estén haciendo, ¿cierto? Entonces, recuerden, vamos a trabajar con los cuadros de 1 centímetro, ya si más adelante les aparecen las unidades de medida, ¿cierto? Que les aparezcan 40, 50, en fin, ya saben que eso está en milímetros, y vamos a pasar entonces a trabajar este primer ejercicio que tenemos acá, ¿cierto? Yo les voy a mostrar cómo desarrollar este primer ejercicio, que no es nada complicado, ¿cierto? Pero vamos a estar atentos de varias cosas. Pues primero, les voy a hacer un modelado en 3 dimensiones del objeto para que empecemos a hacer como la transición, pues como de la visualización. ¿Listo? Entonces, voy a compartir otra pestaña nueva. A ver, yo se las comparto. Vamos a empezar a ver el objeto, primero en 3 dimensiones, ¿cierto? Porque ustedes pues ahí tienen la referencia del isométrico. Ahí ya abrí el espacio tridimensional, ¿cierto? Entonces, vamos a ver ese objeto. Resulta que los cuadros van a ser nuestras medidas, ¿cierto? No sé si ustedes alcanzaron a ver, si quieren me devuelvo un poquito. Vamos a abrir primero el documento para ver las medidas generales y que ustedes lo puedan como apreciar primero así, ¿cierto? Entonces, dar el documento. Voy a compartir el documento. Entonces, el primer ejercicio tiene, si voy a hacer la base, ¿cierto? Entonces, yo sé que la base, aquí en la posición de alzado, ¿cierto? Tiene 1, 2, 3 y 4 cuadros. Y hacia el perfil izquierdo tiene 1, 2, 3 y 4 cuadros. ¿Eso qué quiere decir? Que la base es cuadrada, ¿cierto? Es un cuadrado de lado 4, ¿cierto? La altura, entonces por acá tiene 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Bien, entonces en altura tiene 6.
Ojo, esto está inclinado, pero es para simular las 3 dimensiones. Estas líneas son rectas, ¿cierto? A diferencia de esta que sí está en diagonal, esta sí sabemos que está en diagonal. Entonces aquí arribita vemos como un descansito, como si el techo fuera plano, ¿cierto? Entonces tenemos 2 cuadros. Y aquí hacia el frente, miren que sube en vertical 4 cuadros. Entonces con esa información, partiendo de la base de 4 por 4 y de altura 6, vamos a construir el modelo en 3 dimensiones. Listo. Y ahora lo hacemos en el ejercicio real de cómo sería con las vistas. Vamos a pasar nuevamente a el programa, ¿cierto? Y vamos a hacer el modelado. Entonces, a ver, volvamos a compartir la pantalla y vamos a empezar a trabajar. Entonces, el modelado en 3 dimensiones también se basa, ¿cierto?, en fundamentos de 2 dimensiones. En este caso, yo voy a empezar por un cuadrado, que es una figura bidimensional, pero se lo va a volver en un volumen. A ver, 4,4, ¿cierto? Entonces 4 por 4 está el cuadrado, ¿cierto? Ese es el cuadrado de la base. Y vamos a subir. Entonces ya sabemos que la altura era de 6. Ahí ya tenemos el prisma. Y vamos a hacer la diagonal. ¿Listo? Entonces, recuerden que en la parte de arriba tenía como un descansito de 2 cuadros, entonces debe ir hasta acá. Ahí tenemos los 2 cuadros. En este caso, este programa que se llama SketchUp, como es arquitectónico, por defecto aparecen las medidas en metros, ¿cierto? No voy a hacer la conversión de unidades, simplemente es para que vean cómo se ve el objeto en 3 dimensiones. Entonces aquí vamos hasta acá, vamos a marcar esa referencia y desde la base hasta la parte de arriba, aquí en el frente, recuerden que él sube 4 en vertical, ¿no es cierto? Sube 4. Vamos a ponerle aquí que sube 4. O sea que él llega hasta acá y traza una diagonal hasta acá, ¿cierto? Hasta este punto que ya había marcado. Y ahí pues vamos a quitar este pedacito. Fue la herramienta que no era, es esta. Listo. Ahí está el objeto. La ventaja, obviamente, de un modelo en 3 dimensiones es que es mucho más interactivo. Yo lo puedo mirar desde cualquier posición. Entonces ahí están visibles las 6 caras, ¿cierto? Y yo lo estoy viendo ahí como en perspectiva. ¿Qué pasa en el dibujo técnico? Entonces, vamos a ponerlo aquí en proyección paralela y le vamos a decir que vamos a ver el isométrico. El isométrico, recuerden, es el dibujo que está como en 3 dimensiones, ¿cierto? Y particularmente en estos dibujos es la referencia para yo dibujar las vistas. Entonces le voy a decir isométrico. Y este es el isométrico que ustedes tienen en el documento, ¿cierto? Recuerden que las cuadrículas que tenemos adentro no son necesarias, no se deben hacer, de hecho. Simplemente lo que debemos hacer son las líneas de contorno. Entonces, tenemos el isométrico. Como el ejercicio de vistas lo que propone es descomponer el objeto en cada una de sus caras, entonces vamos a ver cómo se vería la vista frontal o alzado, ¿cierto?, de este objeto. Entonces me va a ir para cámara y le va a decir, muéstreme el frontal. Entonces ahí ustedes se dan cuenta de que se ve, ¿cierto? Entonces es como un rectángulo que está dividido en este cuadrado y este rectángulo de arriba. Si yo lo giro, se van a dar cuenta qué superficies son, ¿cierto? Es más, pongámosle colores a esto, ¿cierto? Para que se empiece como a identificar. Poner aquí rojo más oscuro abajo. Entonces, si miro la frontal, miren la composición. Miren que es completamente recto, es un rectángulo, ¿cierto? Aquí subo 4 y trazo la horizontal y ya me queda divididas las 2 superficies. Yo lo giro, ya ustedes dan cuenta que es, ¿cierto? Vamos a cambiar aquí el color y vamos a poner por acá otro color, ¿cierto? Para que quede como más claro. Entonces voy a ver el perfil izquierdo, ¿cierto? Recuerden que estoy parado en el frente. Para ver el perfil izquierdo me tengo que mover hacia la izquierda, ¿cierto? Ese es como el ejercicio. Entonces, me va a decir que me muestre la izquierda. Miren cómo se ve el perfil izquierdo, ¿no es cierto?
Miren que aquí la base es recta también, va derechita, sube en vertical también derecho, el descansito de 2 que teníamos aquí derecho, y aquí baja en diagonal. Listo. Entonces ahí ya tenemos, quizás con la visualización resuelta también esta vista. Ahora volvemos a la posición frontal, ¿cierto? Y vamos a ver la superior. Le va a decir que me muestre la parte de arriba, ¿cierto? Entonces miren que ahí se ve la pendiente. Recuerden que la pendiente es esta rosadita y el descansito que teníamos en la parte de arriba, ¿cierto? Entonces lo voy a girar acá y ahí ustedes ya se dan cuenta cuáles son las superficies. Pero miren cómo se simplifica el objeto, ¿no es cierto? Aquí es como interesante ver que, viste, desde arriba es un cuadrado y está dividido en 2. No tiene nada más. Entonces, realmente son dibujos que son muy logrables, ¿cierto? No tienen como una complejidad muy alta, se pueden hacer muy fácil. Y ahí entonces tendríamos como quizás una referencia de cómo se debe hacer el ejercicio mental para lograr un plan en 2 dimensiones. Esto que yo estoy haciendo acá, pues obviamente no es posible en todos los casos, entonces ustedes tienen que acostumbrar a hacerlo mentalmente, es como una operación matemática que ustedes se acostumbran a hacer, ¿no es cierto? Como aprenderse las tablas o hacer o las divisiones, ¿cierto? Entonces ustedes, hay cosas que ya son procesos que se vuelven mecánicos. Eso mismo pasa con estos procesos de visualización de objetos, ¿cierto? Entonces, ahí nos queda un poquito más claro, igual miremos la parte de atrás. ¿Por qué no dibuja la parte de atrás? Miren lo que es, un rectángulo nomás. Si va a ser el perfil derecho, ¿cierto? En vez del perfil izquierdo, no hay ningún problema. Pero, ¿para qué hago los dos al mismo tiempo si es prácticamente la misma cosa? ¿Cierto? Es la misma vaina. Vean que simplemente cambia de posición. Recuerden que también es importante reconocer, por ejemplo, si esta es la lateral, yo debo saber que esta línea configura el frente de la figura, ¿no es cierto? Esta es la parte que está más hacia adelante y esta línea de acá es la parte de atrás, pero son cosas que ustedes van aprendiendo. Y desde luego, ¿para qué hago la base? ¿Cierto? Si miren que es un cuadrado. Entonces, esas caras no están aportando ningún dato relevante a la interpretación del objeto. Entonces, por eso se hacen las 3 visibles. Frontal o alzado, una de las laterales y la superior, ¿cierto? Y ya pare de contar. Ahí están. Ahora vamos a pasar a hacerlo como habitualmente ustedes lo harían en el ejercicio de trazar en 2 dimensiones. Entonces, voy a abrir AutoCAD y vamos a trabajar nuestro ejercicio. ¿Listo? Por acá. Abrir AutoCAD. Que Teams siempre me cierra como ciertas ventanas. Listo, ahí ya están viendo la ventana de AutoCAD. AutoCAD no es que tenga pues una interfaz muy matadora, pues, ¿cierto? Vean que el fondo es ahí, un fondo negro con una cuadrícula como gris clarita, en fin. Si eso tiene digamos que está hecho bajo unos parámetros, la idea es que uno no se canse mucho la vista a la hora de trabajar en el programa. Si esto fuera fondo blanco, el destello constante de la pantalla hace que uno se canse más rápido cuando está haciendo un trabajo. Entonces la idea es que pues, las personas que están haciendo planos pueden pasar, no sé, 2 horas, 3 horas al frente del computador, incluso más, y pues, es como una ayuda ahí para que la persona no se canse mucho haciendo su labor. Entonces, por eso es que es así como oscuro. Y las líneas se van a dar cuenta que son blancas, pero cuando se imprimen, pues se invierte como los colores. Ya saben que el papel pues es blanco, entonces las líneas van a quedar negras, ¿cierto? No es que les vaya a imprimir así como está acá. Entonces vamos a empezar, ¿listo? ¿Por qué les decía que es bueno en principio empezar a mano? Porque estos programas sintetizan muchos procesos. Entonces, yo voy a dibujar el isométrico
¿cierto? Como referencia, lo necesito tener como referencia para poder dibujar las caras. Entonces, AutoCAD tiene por acá un panel con todas las referencias que él utiliza, ángulos, referencias geométricas, referencias de longitudes. Él tiene todas las referencias ahí activadas, ¿cierto? Entonces, si yo voy a hacer un isométrico, resulta que el isométrico se hace con líneas a 30 grados, ¿cierto? Cada una de esas líneas que ustedes vieron inclinadas está a 30 grados. Resulta que esas líneas a 30 grados se hacen con la escuadra de 60 grados. La escuadra de 60 tiene un ángulo de 60, ¿cierto? Pero también tiene un ángulo de 30 y tiene un ángulo de 90. Pues con el ángulo de 30 uno traza esas líneas. Pues es que quizás la escuadra tenga ese ángulo, ¿no es cierto? Tenga ese ángulo inscrito de 30. ¿Por qué? Porque hace parte de un proceso de dibujo técnico, de representación. Entonces, las herramientas se adaptan a eso. Pero si yo lo trabajo en AutoCAD, ¿cierto? Yo simplemente activo una herramienta y le digo que voy a hacer una línea y él me va a mostrar, ¿cierto? Cuando yo estoy a 30 grados. Si yo lo pongo aquí, lo muevo hasta que llego a 30 grados, él me muestra la referencia, ¿cierto? Entonces, ahí también se pierde como un poco de el porqué de las cosas. Él me sintetiza todo este proceso, pero entonces ustedes ya no saben cómo utilizar una escuadra en el caso que lo necesiten. No siempre tenemos un computador a la mano, ¿cierto? Y necesitamos de pronto presentar bien un trabajo de alguna cosa, entonces aquí, pues esto se sintetiza mucho. Igual la realidad es que ya casi que el 99% del trabajo se hace en digital, ¿cierto? Pero es importante empezar como a saber cómo se hacen las cosas, ¿cierto? Desde un principio. Entonces va a ser el isométrico, aquí las mismas medidas. AutoCAD por defecto está en milímetros, entonces tengo que trabajar. Si son 4 cuadros, o sea, 4 centímetros, lo hago de 40 milímetros. Bueno, ahí ya está una de los lados de la base. Vamos a hacer el otro. Hacia acá también tiene 4. Vamos a subir en vertical. Le vamos a decir que va a subir 60, ¿cierto? 6 centímetros. Va a decir por acá también que va a subir 4 centímetros. Por acá 4 centímetros. Cierro. Por acá voy a hacer hacia acá en diagonal los 2 centímetros o los 2 cuadros que tiene el descanso. Y viene la diagonal. Entonces, las diagonales generalmente en el dibujo técnico no les van a poner a ustedes qué medida o qué longitud tienen exactamente, porque esto sale por construcción. O sea, si yo tengo esta vertical y esta horizontal, yo no necesito saber a ciencia cierta cuánto mide la pendiente, porque simplemente es un ejercicio que se llama sale por construcción. Esto sale por construcción es, si uno este punto con este, ahí me sale ya la pendiente con la medida que debe ser. Y no tengo que sacar Pitágoras ni nada de esas cosas para saber cuánto mide, ¿cierto? Entonces simplemente trazo. Y si necesito saber realmente cuánto tiene esa longitud, lo mido con la regla y ya. No hay ningún problema. Entonces, si vamos a poner esto, aquí tiene 40. Trazo la diagonal. Por acá también 40. Y trazo la otra línea que va acá. Entonces ahí está el isométrico. No es como muy complicado. Por ahora no vamos a hacer los isométricos, listo. Pero si ustedes lo quieren tener como referencia, o sea, van a empezar a hacer las actividades que ya les voy a decir cuáles son. Entonces, quieren tener como la referencia también dentro del plano que van a hacer o de la actividad que van a hacer. De ese isométrico lo pueden hacer, ¿cierto? Pues ya un poco como más libre en este caso, porque todavía no les he explicado cómo se hace, pero lo pueden hacer, ¿listo? Como para que se guíen un poquito. Vamos a copiarlo nuevamente y vamos a hacer dos cosas. Una es ponerle aquí las cuadrículas. Listo. Entonces, aquí tiene 10.
de aquí para acá. Bien, y vamos a empezar a hacer la cuadrícula. Aquí subo 10. Aquí traigamos la mitad. Aquí entonces le vamos a decir también 10. Por acá. Subo. Voy a trazar aquí una horizontal. ¿Cierto? Entonces, a mí aquí no me interesa correr ni mucho menos. Lo que me interesa es que vayan comprendiendo lo que vamos a hacer. ¿Cierto? Que vayan comprendiendo los temas. Aquí, bueno, este señor para acá. Creo que me iba a abrir ahí. Vamos a hacer una línea de aquí a acá. Estas líneas se pueden trazar aquí. Aquí. Y acá. Y este baja derechito. Este baja derecho. Aquí también baja. Y ya vamos a terminar este isométrico con la cuadrícula de referencia. Acá. Y ya me faltan 2 líneas nomás. Listo, este es el isométrico, pues, más o menos parecido al que tenemos en el documento. Y vamos a este que tengo acá a ponerle unos colores. Listo. Si ustedes tienen colores en la casa, en estos primeros ejercicios los pueden utilizar. Listo. Es bueno como para acostumbrarse. Uno le puede empezar como a poner colores a la superficie. Entonces, por ejemplo, esta superficie de acá, que queda aquí sólida, va a poner un azul, ¿cierto? Los colores los pueden utilizar como ustedes quieran, ¿cierto? Aquí no, pues no, esto no hace parte como tal del dibujo técnico, del pintar superficies, ¿cierto? Entonces ustedes pueden escoger los colores que quieran. Poner para acá un verde y vamos a poner otro color. No importa que quede eso muy payaso. La idea es también facilitar la comprensión de las cosas. Aquí están los colores, ¿cierto? Bueno, entonces ahí ya tenemos 2 maneras de comprenderlo. Una, hay personas que son quizás más matemáticas, entonces con el conteo se defienden muy bien, y otros que a través de colores también pueden comprender lo mismo que está haciendo el que lo está haciendo con las medidas. Entonces, voy a empezar, lo voy a hacer en sistema americano. Listo, voy a hacer las 6 caras para que ustedes pues vean cómo se ve el objeto, las 6 caras del objeto distribuidas dentro del plano, y luego lo va a pasar a sistema europeo. Listo. Entonces, ponle aquí grande, que lo primero que va a hacer es sistema americano. A ver, esperemos que cargue la herramienta. Listo. Me falta una ahí. Vamos a ponerlo bien grande para que no se nos olvide en qué sistema vamos a trabajar en este caso. Listo, entonces recuerden el tema de empezar por el alzado. Ahí en el documento, cuando ustedes lo abren, él les dice cuál es el alzado, cuál es el perfil y cuál es la planta. Esa es como la ventaja, ¿cierto? Entonces el alzado es como yo parado acá y estoy viendo hacia allá. Si me voy a los colores, entonces ¿qué superficies veo? La verde, ¿cierto? Esta verde y esta roja. Recuerden también el modelado que hicimos ahora. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es empezar a trazar. Entonces, la base es una base recta, ¿cierto? Una base que está recta, que es plana. Entonces, aquí esto tiene 1, 2, 3 y 4 planos, 4 cuadros. Entonces, vamos a trazarlo, ¿cierto? Entonces, en horizontal, 4 cuadros, ¿cierto? Ahora, yo puedo subir lo que tiene esto acá, entonces vamos a empezar como a pintarlo, pues. Desde en la base aquí en el alzado tiene 1, 2, 3 y 4 cuadros, por eso hice la línea de 4 cuadros o 40 milímetros.
de aquí hacia arriba, entonces cuento que tiene 1, 2, 3 y 4 cuadros. Entonces lo venimos y lo ponemos aquí, tiene 4 cuadros. Cerramos el cuadrado. Listo. Ahora, recuerden que se veía la pendiente, se veía esta superficie de acá. ¿Cómo puedo yo determinar qué medida tiene? Es muy fácil. Recuerden que en esta posición yo lo que estoy viendo es la altura total del objeto, ¿cierto? Entonces esta pendiente, por más longitud que tenga, va a llegar hasta la altura máxima del objeto, que está en 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cuadros. La que si aquí yo ya subí 4 cuadros y son 6 cuadros totales de altura, entonces ahí sí subo, aquí, listo, subo 2 cuadros. Ese es el alzado o frontal. Listo. Vamos a ponerle los mismos colores para que ustedes vean qué superficies son de las que hay acá, ¿cierto? Entonces, tenemos, está la verde, y tenemos la roja. Espérenme, yo lo pinto. Aquí rojita, muy bien. Ahora, ¿cuál es el perfil que estamos viendo ahí? ¿Cuál es el visible? Es el perfil izquierdo, ¿cierto? Porque está a mi mano izquierda. Profe, Hola, sí. ¿cómo es más recomendable empezar? ¿De arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba? Yo generalmente empiezo de abajo hacia arriba. Esto pues tampoco es que haya un consenso. Yo les puedo decir que cuando uno empieza de abajo hacia arriba, eh, tiene como más visión de lo que está haciendo, ¿no es cierto? Porque en la parte de arriba hay detalles como muy importantes generalmente, ¿cierto? En las piezas. Entonces, si uno empieza por esos detalles generales, perdón, esos detalles que son como específicos de la pieza, empieza uno a obviar detalles generales, o sea, como medidas de cuál es el ancho y la altura general del objeto, ¿cierto? Entonces se concentra uno en ciertas cosas y a veces no lo hace así. El problema es que no optimiza bien el espacio y puede que no le quepa otra vista o, en fin. Entonces, para mí es mejor como empezar a trabajar desde abajo. Yo siempre lo hago así. Siempre trabajo como las cosas desde la base y empiezo a subir, como levantando un edificio, mejor dicho. Entonces, pero, pero tampoco es como la verdad del universo, pues eso también varía mucho entre persona y persona. Eh, entonces, pues sí les puedo dar como esa recomendación. A mí me va súper bien trabajando así desde la base, ¿cierto? Eh, y de hecho, bueno, aquí hay una cosa y es, recuerden cuando ustedes están trabajando allá en la hoja, ¿cierto? Si yo estoy trabajando en sistema americano, yo sé que esto tiene de altura 6, ¿cierto? 6 centímetros. Entonces yo no puedo hacer esto quizás muy arriba de la hoja, porque yo sé que aquí arribita debe ir la superior, ¿cierto? Entonces, como va la vista superior aquí arriba, si yo pego ese alzado muy hacia la parte de arriba de la hoja, boto el espacio de la superior, entonces ya no me cabe y me toca repetir el ejercicio. Lo mismo el tema aquí, por ejemplo, ¿cierto? Voy a trazar aquí la lateral, ¿cierto? El perfil izquierdo en este caso. Entonces, yo ya tengo como referencia que esto mide 4 y que aquí en el perfil también tiene 4, o sea que son 8 más el espacio que uno deja de separación entre las vistas, o sea, ahí pueden haber más o menos 9 centímetros, ¿cierto? Entonces, si yo corro esto mucho hacia la izquierda, yo ya sé que le quito el espacio para que me quepa la lateral. En el dibujo técnico, particularmente, como se propende porque el plano sea muy organizado, yo no puedo tampoco pegar los dibujos como a las márgenes, ¿cierto? Es súper mal visto. Entonces,
sí tiene uno que empezar como a manejar el espacio, ¿cierto? Y a planificar como el dibujo, cómo lo va a hacer. Entonces, voy a pasar y voy a hacer la lateral. ¿Listo? La lateral, pues ya sabemos que es este lado izquierdo en este caso, ¿cierto? Entonces, en la base, yo tengo 1, 2, 3 y 4 cuadros. Ya sabemos que hacia la parte de atrás, que este es el frente, hacia la parte de atrás, nos va a describir la altura total del objeto, ¿cierto? Que son 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cuadros. Con estas dos medidas ya puede empezar a trabajar. Entonces, dos reglas esenciales a la hora de dibujar las vistas son, primero, que todas las vistas van alineadas. Como el frontal es la principal, entonces yo tengo que alinear. Si voy a empezar a trabajar la línea de base, ¿cierto? Es la lateral. Esa línea de base de la lateral tiene que estar alineada con la línea de base de la frontal, ¿cierto? Entonces, tengo que tener como referencia ese nivel, ¿no es cierto? Ahí yo ya lo tengo señalado con esa línea punteada verde, ahí me está diciendo que la línea que yo voy a hacer está alineada con el alzado, ¿no es cierto? Entonces, esa es la primera regla. Segunda regla, las vistas no se pueden pegar, o sea, la lateral, ¿cierto? La lateral no puede ir pegada del alzado. O sea, yo no puedo empezar aquí a hacer la línea aquí pegadito del alzado, ¿cierto? Queda malo, eso no se puede hacer. Miren los ejemplos que vimos pues ahorita y son dibujitos que están pues, separados, ¿cierto? En el del carro pues cada una de las caras está separada y en el del ejemplo también están separadas, son como un poquito independientes, aunque hacen parte de un todo, ¿cierto? Entonces yo aquí puedo dejar medio centímetro para poder hacer la lateral, ya sé que está alineada, me moví medio centímetro y me muevo aquí hacia la izquierda, ¿cierto? Y hago la base, 4 centímetros. Aquí, entonces, en el sistema americano, se van a dar cuenta que las laterales miran siempre hacia el frente, hacia el alzado, ¿no es cierto? Entonces, aquí vamos a subir 6 centímetros y aquí vean la particularidad, ¿no es cierto? Si está alineada la base, entonces, ya con la altura descrita, miren que las dos se corresponden, ¿cierto? Tienen la misma altura. Eso es lo que se debe lograr. Aquí vamos a movernos 2 centímetros y por acá vamos a subir 4, ¿cierto? Que son los 4 que tenemos acá. Entonces el 2 surgió de estos cuadritos que tenemos acá. Nosotros subimos aquí 6. Entonces aquí tenemos que contar 1 y 2 cuadros, ¿cierto? Aquí son los 2 centímetros. Y aquí debo subir 1, 2, 3 y 4, ¿cierto? Hacia el frente. Entonces por acá subo 4. Y como les decía, no necesito tener la medida de la diagonal. Sale por construcción. Uno este punto con este, me sale la diagonal, ahí tenemos la medida exacta. Listo. Esa es la lateral, ese es el perfil izquierdo, ¿cierto? De la figura. A ver, pongámosle el nombre también acá. Los nombres no es necesario ponerlos. En principio sí, porque uno se está acostumbrando, pero como ustedes saben, como les he dicho, pues esto parte de un sistema estándar, entonces cualquier ingeniero ya sabe cuál es el alzado y cuál es la lateral, principalmente porque el alzado siempre tiene la superior arriba, ¿cierto? Entonces aquí lateral o perfil izquierdo, a ponerle ahí, y ese era el que teníamos en color anaranjado, entonces pintémoslo para que haya una correspondencia. Entonces, ojo pues, miren que aquí, desde luego que en el isométrico yo hago las líneas inclinadas, pero cuando hago aquí la lateral, miren que van rectas, miren la base va derecha, en horizontal, ¿cierto? Entonces para que no las inclinen, porfa, no inclinen eso. Yo sé que eso es una tendencia habitual, pero tienen que empezar como a comprender que eso son imágenes planitas, ¿cierto? Si yo fuera a hacer el perfil derecho, como son igualitos en este caso, como yo les mostraba ahora en el modelo en 3 dimensiones, voy a hacer aquí un ejercicio de simetría, ¿cierto? Voy a copiar esto acá. ¿Qué pasa en el sistema americano? Miren que las laterales parece que estuvieran mirando hacia el frente. Esa es como la particularidad, miran hacia el frente. En el sistema europeo se van a dar cuenta que las vistas, en vez de mirar al frente, lo que hacen es como darle la espalda.
¿cierto? Yo así fue como me aprendí estos sistemas, ¿cierto? Cómo los empecé a integrar, pues, haciendo como relaciones quizás muy bobas también, ¿cierto? Pues, como muy sencillas, pero que esto le da a uno con las clases. Entonces, en el sistema americano, ¿qué pasa con las laterales? Miran hacia el frente, ¿cierto? Y cuando voy a hacer la superior, ¿cierto? La superior aquí no va a ser tan evidente, pero lo vamos a ver. La superior también mira como hacia el frente, ¿cierto? La superior también la mira. Entonces, ustedes tienen que tener como presente que en la superior yo también veo esta superficie, ¿no es cierto? Esta pendiente. Esa pendiente roja está hacia el frente de la figura, ¿cierto? Y este azulito, ¿cierto? Es la parte de atrás. Entonces vamos a contar los cuadros, ¿cierto? Vamos a hacer nuevamente el ejercicio. Entonces, bueno, yo qué tengo aquí, a ver, porque no me deja pintar, pues. Ahora sí. Entonces, voy a ponerle por acá otro color. Entonces, en cuadros, ¿cierto? El ancho es de 1, 2, 3 y 4, ¿cierto? Aquí atrás hay una de las claves, ¿no es cierto? Que es, hasta acá en horizontal me muevo 2. Esa pendiente parece muy problemática, ¿cierto? Pues es que no, muchachos, no tomen esta medida, ¿cierto? La hipotenusa no. Yo desde arriba simplemente estoy viendo la medida de la base, ¿cierto? La extensión de la base, o sea, esta línea. Ustedes se ponen aquí a distribuir esto, van a dar cuenta que el espacio que ocupa la pendiente es el mismo que ocupa esta horizontal, ¿cierto? Está dividido en dos porciones de 2 centímetros. Entonces, vamos a hacer por acá la superior. Entonces, lo mismo, alineada con el alzado. Toman una de las esquinas, puede ser la izquierda o la derecha, no importa. Toman como referencia una línea vertical, si quieren la pueden dibujar y después la borran, ¿cierto? Hacen la línea vertical y desde aquí entonces yo empiezo a trabajar. Vamos a empezar a trazar desde este punto hacia la derecha. De llegar a qué? A 4. Yo puedo proyectar también esta medida hacia arriba, ¿cierto? Usualmente se trabaja con proyecciones de medidas, pero si yo mido 4, ¿cierto? 40, miren que se corresponde con el 40 del alzado. Ahí están ya alineados, ¿cierto? Entonces, nuevamente separados, pero alineados. Y vamos a empezar a trabajar. Entonces, la pendiente, ya sabemos, 4 por acá. Y aunque esto tiene esta longitud que se ve más larga, a mí lo que me interesa es estos cuadros que tenemos acá. O sea, cuánto se desplaza realmente entre esta línea y el frente, 2 cuadros. Entonces, ¿hacia dónde me muevo? En vertical, listo. Me muevo en vertical, 2 cuadros. Y cierro. Vamos a mover esto un poquito hacia arriba, que nos quepa, complete el dibujo. Y finalmente hacemos esta partecita aquí, que es como el descansito. Entonces, subo 2 cuadros también, ya ahí está visible, 2 cuadros, y cierro, ¿cierto? Recuerden que en una vista no van separadas las superficies. ¿Listo? Está aquí, que esto a veces lo han hecho, eso se los voy a decir, cogen y separan los dos rectángulos, ¿cierto? Esto malo, ojo, esto no se puede hacer. ¿Por qué? Porque es el mismo objeto, ¿cierto? Entonces, si yo separo las dos superficies, es como si fueran objetos aislados. Es como si yo dijera que entre este rectángulo y esta pendiente yo pudiera meter la mano porque no hay nada. Y eso pues, es un error, ellas van uniditas ahí por este borde que hay acá, ¿cierto? Este borde es esta línea. Esta línea es esta de acá. Y esta es esta de acá, ¿cierto? Entonces hay como unas correspondencias de ahí entre vista y isométrico. Voy a ponerle los colores. Por acá. Entonces este va al rojo, ¿cierto? Entonces miren que está tanto en el alzado como en la superior. Y espérenme, yo desactivo aquí la herramienta para volverla a utilizar. Y el rectángulo que tenemos hacia la parte de atrás, el azulito, aquí lo tenemos en la parte de arriba. ¿Listo? Entonces, miren que es muy sencillo. Simplemente de empezar a observar bien la posición de las cosas. Voy a ponerle aquí, que este es
la planta o superior. Lo tenemos. Entonces ahí ya empezamos a generar nuestro plano, ¿cierto? Todavía pues sin medidas señaladas, ¿cierto? Como tal, porque sí las estamos incluyendo pues en el proceso de dibujo, pero no las estamos indicando. Entonces es el lateral derecho. Y bueno, como ustedes vieron, aquí, digámosle que no, pero esto no me lo corrigió acá. Derecho. Tenemos los dos perfiles, tenemos el alzado y tenemos la superior. Si voy a hacer la posterior, la parte de atrás, se van a dar cuenta que pues, es un rectángulo, ya se los mostré en el modelado, entonces tiene de base 40, altura 60, 40 por acá y cerramos, ¿cierto? Hay que se dan cuenta ustedes que la altura del objeto no varía, ¿cierto? Que sea cual sea la altura, puede ser parcial o total, se va a reflejar en todas las vistas, ¿no es cierto? Miren que esta esquina se corresponde con esta línea y con la esquina de la otra lateral. Y si va a ser la inferior, ¿cierto? Vamos a pasar por acá en la referencia. Va a ser la base, este 4×4, ¿cierto? Y ahí estarían las 6 caras. ¿Qué pasa? Miren que esto pues tampoco es que me dé mucha información, pues esto yo lo puedo obviar y esto también. Entonces me dan la información real, las 3 que me están pidiendo, que son estas 3 de acá, ¿cierto? Lateral izquierdo, alzado y superior. Ahora, si lo va a hacer en sistema europeo, ¿cierto? Recuerden que son los mismos dibujos, los mismos dibujos. Va a tomar solo los 3 que nos están pidiendo que usemos. No hay necesidad pues como de volver a dibujar todo eso. Vamos a pasarlo por acá. ¿Cierto? Ponemos también este nombre. A ver. Ya. Acá. Ahí. ¿Cierto? Entonces recuerden que ya estoy trabajando en sistema europeo, entonces lo que va a hacer es la superior pasa aquí abajo, pasa aquí abajo, acá se pasa un poquito para poder mover el titulito, acá cambiar los títulos de posición, entonces que aquí no moleste mucho, ¿cierto? Vamos a subirlo para acá, ¿cierto? Entonces, la primera diferencia en el sistema europeo, tenemos el alzado frontal como vista principal, ¿cierto? Pero la planta ya no se posa arriba del alzado, sino que pasa a estar debajo. Y este perfil izquierdo va a pasar a la derecha. Va a pasar por acá, ¿cierto? Y lo que yo les decía, miren que en el sistema europeo, las vistas lo que hacen es como darle la espalda al alzado, ¿no es cierto? Este es el frente y miren, aquí el lateral izquierdo como dándole la espalda y la superior también parece que le estuviera dando la espalda, mientras que en el sistema americano todas las vistas miran hacia el frente, ¿cierto? Miran el frente. Esa es como la diferencia. Entonces quizás se lo puedan aprender así también, ¿cierto? Ahí está. Ese sería el ejercicio si yo lo hago en sistema americano o si lo hago en sistema europeo. Esas son como las principales diferencias, son las reglas, ¿cierto? En principio no hay más. Esa es como la ventaja, pues ya uno ya empieza a trabajar con esto y ya puede considerar que lo que está haciendo, pues hace parte del dibujo técnico. Y a esto le vamos a empezar a adicionar cositas, pues a medida que vayamos trabajando. Ahora, ¿qué actividades vamos a hacer? ¿Listo? A compartir el documento. A compartir el documento por acá. Nuevamente. Bueno, voy a cerrar esto aquí y lo voy a poner un poquito más pequeño. Entonces,
para la próxima clase, durante esta semana, lo que van a hacer ustedes son, recuerden las vistas. El isométrico, pueden hacer algún dibujo de referencia así parecido a estos isométricos. Si lo quieren tener de referencia para dibujar las vistas, lo pueden hacer. Pero primordial, hacer las vistas. Entonces, tenemos, en la primera hoja tenemos 3 ejercicios, ¿cierto? Vamos a ir hasta la segunda hoja del documento, que es esta. Aquí vamos a llegar hasta el tercero también. O sea que son 6 figuras que vamos a hacer, ¿cierto? A las cuales les vamos a sacar las vistas. Entonces, las vistas de la primera, las vistas de la segunda, las vistas de la tercera, las vistas de la cuarta, de la quinta y de la sexta. Solo las vistas. Como les dije, intentar hacer el isométrico es opcional. Espérenme que esto se me mueve. Es hasta acá. ¿Listo? Las primeras 3 tienen las cuadrículas. Entonces, aquí el isométrico tiene las cuadrículas. Van a trabajar el primero en sistema americano, segundo en sistema europeo, tercero en americano, cuarto europeo, quinto americano y sexto europeo. Listo, intercaladitos, para que empiecen como también a practicar un poco los dos sistemas. Esto es habitual, cuando a ustedes les llegan ciertos planos, hay unos que vienen en sistema americano, otros en sistema europeo. La idea es familiarizarse con eso. Le hacen las vistas, ¿cierto? Si quieren utilizar colores lo pueden hacer, no hay ningún problema. Recuerden la recomendación de usar estos cuadros de esta cuadrícula, relacionándolos con los cuadros de 1 centímetro de la hoja milimetrada. Lo otro es, ustedes pasan a la segunda página y aquí ya no hay cuadros, ¿cierto? Entonces, ¿cómo lo van a tomar ustedes? Van a tomar que la base, ¿cierto? Aquí hacia la derecha tiene 6 cuadros, hacia la izquierda tiene 6 cuadros y hacia arriba tiene 6. O sea que las 3 figuras parten de un cubo como de 6 por 6 por 6, ¿cierto? Y ahí ustedes se van a dar cuenta que les va a dar pues como los ejercicios. Ellas son muy regulares, ¿listo? Por ejemplo acá, ustedes si ven, la altura está dividida en tramos de a 2, o sea, aquí sube 2, la pendiente aquí sube 2 y aquí esto termina subiendo 2. Cuando lo sumo las 3, he subido 6 centímetros, ¿no es cierto? Entonces, aquí por ejemplo, si yo tengo 6 en la total, esto aquí está dividido en un espacio de 3 y otro espacio de 3, y así sucesivamente. ¿Qué necesito? Pues que hagan las vistas, ¿cierto? De esos 6 ejercicios, pero que tampoco pues, corran como a hacerlo. Saben que tienen una semana pues como para entregar la actividad, pero más que eso es que ustedes cuando lo hagan lo entiendan, ¿listo? Entiendan qué están haciendo y practiquen, ¿cierto? No importa que se equivocan. Si se equivocan, eso es lo de menos. De todas maneras, ustedes pueden pues, preguntarme a través del grupo de WhatsApp si está bien o está mal, no importa. Me ponen un mensaje, yo les reviso y les digo. ¿Listo? Esto recuerden que va para el primer 20%, es una de las partecitas del primer 20%, entonces es importante pues como hacer la entrega. Pero no importa si se equivocan, como les digo, de todas maneras la próxima clase hacemos el proceso de retroalimentación de esta actividad, las volvemos a hacer para que los que quizás se equivocaron lo puedan corregir. Y ya saben, durante la semana me van preguntando. ¿Listo? Sí. Profe, ¿hasta cuándo? Qué pena, profe. ¿Hasta cuándo hay plazo para entregar este trabajo? Hasta el domingo de la otra semana. Ah, listo, profe. Y Profe, una preguntita a todos los grupos. ¿Cómo? Sí, todos los grupos. Ah, bueno, gracias, profe. Listo. ese es hasta el tercer punto, ¿cierto? Es todo el documento que usted nos envió. No, hasta el tercer punto de la segunda página. Ya les vamos. Aquí lo voy a acercar aquí hasta este punto. ¿Listo? Listo, profe, muchas gracias. Listo, muchachos, ¿tienen alguna otra duda? Profe, yo le pregunto. Bueno. Qué pena, profe. Se lo mandamos por el correo institucional.
No, el personal. Ah, listo, profe. Yo esta semana monto también pues una de las sesiones en YouTube y les comparto el link por si también les sirve eso. ¿Quién más iba a preguntar? Profe, yo. Dime. Profe, ¿las vistas solamente sería el alzado, la planta y el perfil izquierdo o también hay que hacerle, digamos, perfil derecho, la parte inferior? No, no, solo las tres, las tres que nos piden. Listo. Ah, Resulta que estos dos, no se me vayan pues como a asustar con esto. Miren que el alzado pasa como hacia el lado izquierdo y aquí les están pidiendo el perfil derecho, ¿cierto? Pero es lo mismo, ¿cierto? Ustedes pues no tienen ahí como pierde. Igual, pues la próxima clase también, como les digo, hacemos la retroalimentación por si quizás este cambio de visión, aquí tenemos el alzado hacia la derecha y el perfil izquierdo, y aquí pasamos alzado hacia la izquierda y perfil derecho. Yo les digo que eso es lo mismo, pero yo sé que en algún punto los puede confundir, entonces tampoco como que se angustien porque, porque quizás no lo entienden del todo bien. Lo que me interesa es que intenten hacerlo como ustedes lo entiendan, y de ahí ya tenemos como una base para saber cuáles son como los errores que hay que corregir. ¿Listo? Profe, Sí, dime. buenas tardes, profe. Entonces el sábado también lo estaríamos como resolviendo entre todos, ¿cierto? Sí. ¿Tú Ok, eres profe. el sábado o el viernes? Pues Viernes, qué pena. entonces el viernes dentro de 8 días lo resolvemos. ¿Listo? Claro que sí, profe. Muchas gracias. Bueno, muchachos, entonces cuídense mucho, nos vemos dentro de 8 días. eh, y nada, ya saben, mucho ánimo con esta actividad, esto tampoco es complicado. Y cualquier duda a través de WhatsApp, listo. Profe, muchas gracias. Profe, muchas Bueno, gracias. profe, hasta luego. Bueno, que estén bien.